Hechos capítulo 9, versículo 36. Vemos la historia aquí de una mujer llamada Tabita, que también tenía el nombre de Dorcas. Dorcas quiere decir gacela. La Biblia no nos dice mucho sobre esta mujer, aparte de lo que encontramos aquí en el libro de Hechos. Pedro la levanta de la muerte por el poder del Espíritu Santo y muchos creyeron en el Señor a causa de este milagro. Y una de las cosas interesantes en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que realmente hemos concluido que realmente deben ser los hechos del Espíritu Santo, es que Dios nos cuenta la historia de todos aquellos que tuvieron parte en la edificación y levantamiento de la iglesia primitiva. Nadie en quien menciona el relato de la historia de la iglesia primitiva se puede menospreciar o ver como insignificante. Si el Espíritu Santo quiso mencionar este milagro de esta mujer, Dorcas, que nunca otra vez es mencionada, es porque hay una verdad y hay algo significante de esta historia. Cada milagro, como cada persona, tenía un propósito dentro del plan de Dios. Nada ocurre por accidente o por coincidencia. Cada miembro, cada obrero, cada obrera es de suma importancia en la gran obra que Dios está queriendo realizar a través de su iglesia y alrededor del mundo. Una vez más, pudiéramos haber brincado esta historia pequeña dentro de los grandes eventos que están ocurriendo en la vida de la iglesia primitiva, y especialmente ahora que conocemos el personaje nuevo de Saulo, que ahora es Pablo, y Bernabé. Muy emocionante estas dos personas. Pero hay unas verdades, por más sencillas que aparecen aquí en esta historia, que debemos de atesorar y aprender de la vida y el ministerio de esta mujer llamada Dorcas. Su nombre no es un nombre bello, por decir, o uno popular, y ojalá que no haya una Dorcas aquí, ¿verdad? Pero me atreví a poner eso en mi bosquejo. Entre las damas, ese nombre no es muy popular, Dorcas. Quizás suena un poco masculino, no sé, o rústico, y tiene mala fama por las películas y caricaturas, ¿verdad? Siempre le dan ese nombre a una mujer que es mala en una película, una caricatura. Sale un personaje de eso en una caricatura de Disneylandia, de Mary Poppins, y los nombres que usan para describir, ¿verdad?, ciertas características de personas en las películas. Ahora, sin embargo, su nombre literalmente quiere decir gacela, que es uno de los animales más hermosos. Y cuando nacen son horriblemente feos. Hay una foto cuando nacen las gacelas, dicen que aparece un burro en miniatura, literalmente. Es horrible, nada en comparación cuando llega a ser adulto. Pero cuando llegan a crecer, obtienen una majestuosa hermosura comparada a ningún otro animal, y una elegancia única, una velocidad de 60 millas por hora. Podemos enseñar la que otra, por favor, que hasta los chiras, no sé cómo se dice en español, los chetas, no las alcanzan, porque tienen una velocidad incomparable a otros animales. Y la manera que están pintadas, su color del vello que tienen, se esconde entre el pasto alto. Esto nos enseña que la hermosura verdadera viene desde adentro. Nunca juzgue un libro por la pasta. No todo lo que brilla es oro. Dorcas fue una mujer muy amada, dadivosa, llena de caridad hacia los necesitados. Una discípula reconocida y amada por muchos.
Los hombres que fueron a llamar a Pedro no fueron a pedirle que viniera a hacer un milagro, simplemente querían que vinieran a dar sus respetos a esta discípula amada. La habían acostado en medio de la sala. No era simplemente alguien más que murió. Le dieron un lugar muy simbólico de mucha dignidad. No se acostumbraba a poner los cuerpos en las salas. ¿Qué es lo que daba tanta dignidad a esta mujer Dorcas? ¿Cuál fue la razón que Dios quiso que supiéramos de esta mujer cristiana? Hay muchos que murieron en el Nuevo Testamento. Muchos mártires, mucha gente buena cristiana. Muchos que fueron resucitados y levantados de la muerte. No fueron los únicos que fueron levantados de la muerte. Hubieron muchos milagros. ¿Por qué es que el Espíritu Santo nos quiso contar de esta mujer? ¿Qué hay en esta historia? Yo quisiera que considerara conmigo algunas verdades que resaltan en esta historia de esta mujer Dorcas. Número 1, Dorcas fue reconocida por lo que ella hacía. Dice la Biblia que abundaba en buenas obras y limosnas. Esta palabra limosnas da a entender que ella trataba con gente pobre y velaba por aquellos que poco era mucho para ellos. Por eso la Biblia usa aquí limosnas. Con una persona pobre no se requiere mucho para ayudarles en sus necesidades. Ella practicaba una religión verdadera que velaba por las viudas y los huérfanos. En Santiago 1:27, por favor. Santiago 1:27, por favor. Santiago 1:27, por favor. Santiago 1:27 dice la Biblia así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que vean un personaje famoso también en el Antiguo Testamento, Proverbios, por favor, 31, Proverbios 31. Proverbios capítulo 31, por favor. Proverbios 31. Dice la Biblia en el versículo 20, por favor: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Están conmigo? Es una virtud digna de reconocer de una cristiana o un cristiano que se preocupa por aquellos en necesidad. Santiago 2, por favor. Santiago 2, Santiago capítulo 2, versículo 8, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. En el versículo 14 al 16, el mismo capítulo, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El Señor Jesús nos enseñó que todos seremos medidos y reconocidos por lo que hacemos. Lucas 6, por favor. Lucas 6. Lucas 6, por favor. Lucas 6, versículo 38, dijo el Señor Jesucristo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán, ¿qué dice? A medir. Mi hermano, es algo que aquí sucede, que Dorcas no fue una diaconisa, no fue una líder en el presbiterio, no fue nadie más que una buena cristiana, que cuando ella murió, resaltaron, no por sus mismas palabras, pero las palabras de alguien más, todas sus buenas obras y dádivas que ella había hecho. Qué importante es, hermanos, de tener
una vida cristiana que no nomás dice creer una cosa, pero que tiene obras para demostrar lo que creemos. Hay muchos que proclaman, hermanos, su piedad y hablan muy bien de las cosas de la Biblia y saben hablar y componer y decir y proclaman, pero en sus obras dejan mucho que desear. Dorcas no era una de esas. No nomás se paraba y enseñaba, sino que estaba entre sus estudiantes, iba con los estudiantes, les ayudaba a sus estudiantes, los visitaba, andaba donde ellos andaban, levantaba la pelota con los niños de su clase en el campo donde ellos jugaban, iba a visitarlos en el trabajo, en las fábricas. No nomás era uno de esos líderes que se para enfrente, pero no está entre la gente. Dorcas era una sierva de Dios digna de reconocimiento porque ella tenía obras, reconocida por lo que ella hacía. Yo creo que por eso el Espíritu Santo dijo, es digna de que la metamos aquí en la historia de la iglesia primitiva. Número 2, Dorcas fue una sierva que se gastó por otros. Dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días, note, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. O sea, la tuvieron que lavar, dice la Biblia. La tuvieron que, en el mismo día, o sea, estaba ella ocupada haciendo telas y túnicas y vestidos y cayó muerta, se enfermó y cayó muerta. Estaba ocupada, desgastando su vida. Y en la obra de Dios aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Ahora, yo no encuentro muchas partes en la Biblia donde lavaban los cuerpos. Obviamente sabemos que tenían que limpiarlos y en muchos casos les ungían miras y aloes y perfumes para que no oliera feo el cuerpo. Pero en este caso lavaron el cuerpo de esta mujer. Y me llama la interesanza que lo menciona la Biblia. Si fuera tan común no lo hubiera mencionado. Pero yo creo que esto habla de una sierva. Pinta la imagen de alguien que sabía subirse las mangas y meterse en la obra del Señor. Segunda de Corintios 12:15, por favor. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado, ¿qué dice? Menos. Dorcas era esa mujer. Esto nos habla de un cristianismo puro, un cristianismo sacrificial, un cristianismo ejemplar. Aquellos cristianos que levantaban, como dije, sus mangas y se ensuciaban con los demás, que sudaban en su frente, que estaban dispuestos a hacer aquellas cosas que nadie más quería hacer y que nadie más se atrevía a hacer. No le importaba si era reconocida por otros o de mucha estima. Hermanos, era una sierva de Dios. Aquellos siervos de Dios que no le importa lavar los baños, que no le importa limpiar la cocina, que no le importa quedarse atrás y acomodar las sillas que estén en línea y que nadie más se dé cuenta. Oh, pero hay muchos que les gusta decir qué hacer y mandar a otros, pero no están dispuestos a ellos mismos ensuciarse y hacer la obra de Dios. Hermanos, Dorcas era una sierva que haciendo la obra de Dios murió. Yo no sé usted, pero yo quiero gastarme haciendo la obra de Dios. Yo no quiero ser neutralizado ni guardar la banca. Yo quiero estar en medio de la batalla, en medio del juego, peleando y luchando por la buena batalla. Nunca quiero ser espectador. Nunca quiero estar en la banca nomás mirando de afuera. Quiero estar metido en lo más recio de la batalla. Y eso era esta cristiana, metida en lo más recio de la batalla. Tristemente las iglesias están llenas de cristianos diótrefes, que les gusta el primer lugar, que quieren el puesto, el reconocimiento, pero no quieren ensuciarse con los demás. Dorcas era una sierva. Número 3, Dorcas fue reconocida por su modestia. En el versículo 39, por favor.
Dice la Biblia, levantándose entonces Pedro fue con ellas, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Estas palabras, túnicas y vestidos. Ella era reconocida como una mujer cristiana que se preocupaba por vestir a las nuevas convertidas en el Señor con ropas adecuadas de modestia. Las túnicas eran blusas sueltas de las mujeres que usaban sobre sus vestidos o vestiduras para decorar y ayudarles la modestia de los vestidos. Era lo que usaban para ocultar un poco más y poder hacer obra o trabajo en lo que hacían sin perder la modestia. Quiero que vean Génesis 3:21, por favor. Génesis 3:21. Génesis 3:21, por favor. Génesis 3:21, por favor. Dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hace una distinción entre la manera que un hombre debe de vestir y una mujer debe de vestir. Pedro trata este tema también. Quiero que vean Deuteronomio 22:5, por favor. Deuteronomio 22:5, por favor. Deuteronomio 22:5. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto que dice hace. So Dios declara aquí que debe haber una distinción entre el hombre y la mujer. Entonces la distinción universal y eterna, hablando de lo que es el ser humano, o el hombre va a usar vestido y la mujer pantalón, o la mujer que use vestido y el hombre pantalón. De otra manera tiene que ver, no puede haber otra distinción, tiene que haber una distinción muy clara. 1 de Pedro, por favor, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3. Versículos 3 al 4, dice la Biblia así: vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. ¿Será que Pedro aprendió de la modestia piadosa de una mujer como Dorcas? Pablo también menciona esto en 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, por favor. Y quizás es necesario recordarle al pueblo de Dios, ya que el verano viene alrededor de la vuelta, que las cristianas deben de vestirse para Dios, no según el tiempo. 1 Timoteo 2:9 dice la palabra de Dios así: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ¿qué? Piedad. El deseo principal de la mujer cristiana no consiste en poner su cuerpo en exhibición, sino reflejar sus valores cristianos. Su aspecto y su vestimenta no deben de decir mírenme, admírenme, sino más bien Cristo vive en mí y ha cambiado mi vida desde el interior hasta el exterior. Las personas tienden a concentrarse en el aspecto externo. Sin embargo, para Dios lo que está en el interior es lo más importante para Él. El enfoque de Dios está en el desarrollo de nuestra belleza interior, de modo que se pueda reflejar en lo exterior en todos aquellos que nos miran, que debe ser para la honra y gloria del Señor. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo a Samuel que no mirara lo de afuera, que mirara el corazón, porque Dios mira lo de adentro y el hombre mira lo de afuera. Sí, Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que ve la gente cuando nos mira? La gente no puede ver nuestro corazón, solo puede ver nuestro físico. Y si el corazón está bien, lo de afuera estará bien.
Si en el corazón reina Dios y Él es Dios en nuestro corazón, también será en nuestro exterior. Todos tenemos que preguntarnos si nuestro enfoque en nuestra apariencia lleva a otros a desviar sus ojos del Señor o los lleva a buscar a nuestro Dios. Colosenses 3:7, por favor. Colosenses 3:7. Colosenses 3:7. 17, perdón, dice la Biblia: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice la Biblia, todo lo que hacéis. Todo es todo. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. De la manera que me corto el pelo, desde la manera que me pinto, o algunos que se pintan el pelo, de la manera que uno se viste. Todo debe serse para la gloria de Dios. Esa es la regla de conducta para el cristiano. No es para mi gloria. No es porque a mí me gusta más o yo pienso que me veo en la figura mejor así. No, no es para demostrar lo delgado que están nuestras piernas, hombres. No, nadie quiere saber qué tan delgadas están sus piernas o qué tan delgado es usted. No es para andar inmodestamente. Un hombre puede vestir inmodestamente también. Yo sé que mucho hablamos a la mujer y ahorita hablaremos un poco, pero los hombres deben de guardar modestia también. Un hombre no debe andar con la camisa abierta enseñando sus 2 pelos de Tarzán. Nadie necesita saber que es medio animal. Vístase bien. Peínase bien. Usted es un templo del Espíritu Santo. Usted le pertenece a Dios. ¿Por qué se ofende? ¿Por qué se enchila? ¿Qué no fue comprado con el precio de Cristo? ¿Qué no estamos muertos en Cristo? Un muerto no se ofende. Pero el problema es que no entendemos, o más bien no queremos entender lo que la palabra de Dios declara. Nuestra apariencia puede ser causante y tropiezo a otros para que pequen. Mateo 5, por favor. Mateo 5, por favor. Mateo 5, por favor. El Señor Jesucristo aclaró este tema. Mateo 5:28 dice la palabra de Dios. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, tenemos que entender que nuestro físico también puede hacer que otros caigan en pecado, que seamos de tropiezo. Es un principio bíblico. Somos llamados a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6, por favor. Pablo tuvo que tratar este tema con la iglesia de Corintios porque era la iglesia carnal. Estaban situadas en Éfeso, un lugar popular donde había muchas rameras. Y había una diosa Diana allí, donde era la diosa de fertilidad. Y eran casas enormes donde las mujeres iban a adorar a esta diosa para embarazarse. Y por lo tanto habían muchas rameras en esos lugares. En esas costas habían mucha perversidad. Y Pablo tuvo que redarguir a las cristianas, decirles: hey, Cristo, cuando usted vino a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ya no son las mismas personas, tienen que cambiar. Y note lo que les dice Pablo en 1 Corintios 6:19. Les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que vean Proverbios 11:22, por favor. Proverbios 11:22. Proverbios 11:22. Dice la palabra de Dios en el versículo 22: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Esto quiere decir que de la manera que nos vestimos o nos conducimos, habla mucho de nosotros. Quiero que vean Proverbios 31:30. Proverbios 31:30, por favor. Dice la Biblia en el versículo 30 de esta mujer virtuosa:
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Lavada. Hay algo importante que tenemos que entender aquí, que para el cristiano su autoridad de fe y práctica es la palabra de Dios. Dorcas nunca tuvo libros contemporáneos, ni medios de comunicación, ni Instagram, ni Facebook, ni películas, ni autores de controversia, ni agendas liberales de periódicos. Lo único que tenía ella era el Espíritu Santo de Dios y las enseñanzas de los apóstoles. Y con eso ella sabía que las mujeres cristianas debían de vestir de una manera diferente, aún las pobres que no tenían dinero. La palabra modestia puede definirse como el adorno que es honorable, que refleja reverencia adecuada, santidad y piedad, y que no atrae atención indebida, no causa lascivia en otros, no es revelador, no es vano y no degrada a otros. La Biblia está llena de principios eternos y ejemplos que amonestan a la santidad en nuestra manera de vivir o de vestir, que glorifique a Dios y evite ser ocasión de tropiezo para nuestros prójimos y compañeros cristianos. Es interesante y a la misma vez importante notar la palabra pudor. Pablo la usó en 1 Timoteo 2:9, ya la leímos. Quiere decir la palabra pudor, sentimiento de vergüenza honorable. Como cristianos debemos esforzarnos por tener una medida saludable de vergüenza honorable para glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Es bíblico, le pertenecemos a Dios, por lo tanto debemos de honrar a Dios con su cuerpo donde Él reside, donde Él mora. Es un principio. Quiero que vean Romanos 12:3, por favor. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice la Biblia en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa palabra cordura implica lo mismo que el pudor, una vergüenza o humildad honorable. La falta de modestia produjo aflicción y vergüenza en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro se fue a pescar? Y cuando el Señor Jesús llegó a donde estaba Pedro y los discípulos, cuando Pedro se dio cuenta que estaba ante la presencia de Jesús, el Maestro, inmediatamente se vistió. Jesús no le dijo, vístete. Nadie le dijo, vístete. Juan nomás le dijo, ese es el Maestro. Y solito algo le dijo, ponte una ropa. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado y estaban desnudos, se escondieron y les dio vergüenza y se taparon. Pero después Dios los vistió correctamente. Fueron de delantales, nada más cubriendo sus partes privadas, a usar túnicas que Dios los tapó correctamente. Si Dios hubiera aceptado los delantales, los hubiera dejado así. Les hubiera dicho, no, está bien, salgan así para que les agarre un tan, para que se salga bien la piel, necesitan vitamina D, está bien para que puedan. No, dijo Dios, no, los voy a vestir correctamente. Qué interesante, hermanos, cómo la Biblia nos habla tan prácticamente. Número 4, Dorcas vivía para otros y los encaminaba para la necesaria edificación espiritual. Dice la Biblia en el versículo 39 de nuestro pasaje: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas, escuche, hacía cuando estaba con ellas. Dice aquí que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, nuestras vidas van a ser de inspiración o de edificación en la vida de otros, o va a ser de tropiezo.
la veneraban con tanta delicadeza y lloraban por la gran pérdida que ellas sentían a causa de la muerte de la hermana, que les ayudaba y les dio mucho mientras ella estaba con ellas. A Lázaro lo metieron en la tumba. A Dorcas la metieron a la sala. A José llevaron sus huesos a Egipto. A Saúl quedó inclinado sobre su espada en el campo de la batalla. Lo cortaron la cabeza y lo desnudaron y lo colgaron en el muro de Betzán para que todos lo miraran como ejemplo. Si no por la misericordia y respeto de David hacia él, ahí hubiera quedado. Cuando usted y yo nos vayamos de este mundo, ¿cómo seremos recordados? ¿Como alguien que edificó y animó, o alguien que pisoteaba y desanimaba a otros? La gente hablará de nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Salmos 116, versículo 15, dice la Biblia, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ese día, esa sala estaba llena de santos. Y ellos hablaron del testimonio de Dorcas. Dorcas nunca menciona un versículo en la Biblia cuando ella habló. Nunca menciona una palabra, ninguna referencia. Solo habla de sus obras. Solo menciona de la fidelidad, los sacrificios que hacía, cómo vestía a las mujeres viudas que no tenían dinero, que alguien las cuidara y las vistiera correctamente. No dicen nada de ella de otra forma más que sus obras hablaban por ella misma. La gente llorando por la gran pérdida que ahora tenían, que Dorcas no iba a estar con ella. Dorcas era una cristiana que edificaba, animaba. Cuando usted no esté presente en esta tierra, ¿le va a hacer falta a alguien? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Qué se va a decir? Lo mismo que toda mamá dice, mi hijo era un buen hijo. Pero solo la mamá dice eso. Qué interesante que Dorcas aquí solo conocemos de ella por sus obras. Si usted no tuviera jamás la habilidad de hablar o dar su testimonio, ¿qué nos diría su vida? ¿Qué nos diría su vida? ¿Qué hablaría su testimonio? ¿Pudiéramos ver a través de usted los sacrificios, las dádivas, los esfuerzos? ¿Hubieran otros que pudieran dar testimonio de lo que usted hizo cuando nadie más sabía? ¿Pudiera la gente hablar de las obras que hicimos por amor al Señor? Hermanos, qué importante es, porque muchos se preocupan más por lo que dicen que lo que hacen. Número 5, la historia de Dorcas nos recuerda que cuando una persona duele, todos debemos de doler. En versículo 40, y este es el último punto, dice así la Biblia. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Qué precioso donde dice: y dándole la mano. Qué simbólico, qué momento y muestra de ejemplo de lo que deberíamos de anhelar ser como cristianos y como iglesia. Cuando alguien cae, debemos de dar la mano y ayudarles a levantarse. No tumbarlos y criticarlos y expulsarlos. Gálatas 6, por favor. Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6. Yo creo que a veces algunos no tendremos misericordia hasta que nos toque a nosotros un día pasar por la tragedia de una caída o una vergüenza. Hasta entonces vamos a entender qué es tener misericordia de aquellos que caen. Gálatas 6. Dice la Biblia, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí está el problema, ¿verdad? Restaurarle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se que dice. Se engaña. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Cuando alguien cae, debemos de dar la mano y ayudarles a levantarse. Dios está en el negocio de levantar a los caídos. Pero el 24:16 dice en Biblia que el justo cae 7 veces y aún vuelve a levantarse. Salmo 37:24, por favor, Salmo 37:24. Salmo 37, por favor, 24. Salmo 37:24. Dice la palabra de Dios así. Versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene, ¿qué dice? Su mano. Una de las características de la iglesia primitiva siempre fue de un cuerpo muy unido, una familia muy encariñada. No se andaban atacando los unos a los otros, ni queriendo destruirse los unos a los otros, sino más bien se amaban de tal manera que cuando uno dolía, todos dolían. Cuando uno necesitaba, todos miraban por esa necesidad. Había un mutuo respeto, no se andaban atacando, sino edificándose. La iglesia primitiva era unida y no dividida. Quiero que vean por último Efesios 4, por favor. Efesios 4. Y aquí terminaremos. Efesios 4, por favor. Dice la Biblia, Pablo aquí en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El fin, hermanos, y poder de su testimonio de esta mujer Dorcas sirvió para muchos que creyeran en el Señor. Nuestras vidas deben de ser de tal manera que cuando Dios nos permita pasar por pruebas o tragedias, o aún pasamos por momentos tristes y difíciles, que sirvan para que Dios pueda usarlo para ser glorificado y que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Mi hermano, qué importante es las historias de estas personas, quizás en el anonimato, que quizás si no nos dice el Espíritu Santo, jamás hubiéramos conocido de estas personas. Pero Dios dice, no hay mucho que hablar de una mujer que dio mucho, que lo hizo por buena razón, que ayudó a muchas cristianas, que nadie más podía ayudarles, que encaminó a cristianas nuevas y les ayudaba con sus vestimentas y les decía, mira, así deben de vestirse. Así nos enseñaron los apóstoles cuando estábamos comenzando y nos instruían en la doctrina de los apóstoles. Ustedes deben de vestirse así, deben de caminar así, deben de así. Oh, yo sé que no tiene mucho dinero, pero yo voy a hacer lo que yo tengo para hacerle túnicas y vestidos para ustedes. Y fue tan impactante su testimonio que cuando hizo falta, todos lloraban diciendo, Dorcas, Dorcas. Y luego sigue el testimonio de la iglesia primitiva. Pero no sin primero mencionar esta gran sierva de Dios. ¿Sabe? Termino con este pensamiento. Dorcas nunca tuvo la oportunidad de profesar su propia grandeza. No hay ningún versículo en toda la Biblia, 66 libros de la Biblia, que nos dice algo que ella profesó de sí misma. Ningún versículo. Nunca se defendió, nunca habló. Pero el Espíritu Santo nos escribe de esta cristiana, de sus buenas obras. ¿Será que nuestras obras hablan más que nuestras palabras? ¿Será que nuestras acciones nuestras
Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.